Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El Pentágono habría despedido o transferido a otros puestos a todos los responsables de Ucrania. Para hablar sobre ello y cuestiones relacionadas estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, Javier, como siempre, encantado y muy contento de estar hablando con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. El gusto es mío también. Y bueno, un periodista ucraniano, ¿no?, que se reunió en Estados Unidos con un grupo de reporteros del diario The Washington Post ha informado que todos los empleados del Pentágono responsables de Ucrania fueron despedidos o transferidos a otros puestos luego de la investidura de Donald Trump. Dice, acabamos de tener una reunión con periodistas de The Washington Post. Después de nuestra conversación, el corresponsal a cargo de la cobertura de Ucrania fue al Pentágono para enterarse de las noticias sobre Ucrania. Porque presten atención, todos los responsables de Ucrania fueron despedidos o suspendidos o serán transferidos a otros puestos, escribió el periodista ucraniano Roman Bochkala en una red social. Según él, definitivamente habrá cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania bajo la nueva administración estadounidense. Un reinicio completo. Así que definitivamente habrá cambios, un nuevo formato de relaciones. ¿Está pasando la escoba? ¿Ha pasado la escoba Trump en el Pentágono con esta decisión? ¿Cómo lo ves y qué representaría, Cristian? Mira, lo que estamos viendo son cosas interesantísimas que creo que van en consonancia con esto que muchos imaginábamos, que es por lo menos en la intención de Donald Trump, de dar vuelta al país como una media. Y parte de eso justamente es destruir, y si se puede para siempre, los vínculos entre la CIA, el Departamento de Defensa, el Pentágono, el complejo militar industrial, ese Estado profundo, que es el responsable de muchísimas de las catástrofes políticas internacionales e incluso de la debacle en la cual se encuentra hoy los Estados Unidos. Y esto que mencionabas es muy cierto, esta purga que, si no me equivoco, este dato puntual desnuda que a partir de 2014 prácticamente hubo una toma por parte de la CIA de la, entre comillas, inteligencia ucraniana, y digo entre comillas porque de inteligencia poco tiene, y son mano de obra justamente de la agencia norteamericana de inteligencia. Y esto se vincula a muchas cuestiones. Hay que recordar, y cosas muy interesantes creo yo, hay que recordar, Javier, que en su primer administración de 2017 a 2021, Donald Trump tuvo una relación muy tirante con la CIA. No empieza ahora esto. También hay que recordar, si se me permite, que cuando uno sostiene, porque uno tiene que tener la inteligencia de analizar y poder diferenciar entre un enemigo mortal de la humanidad, como fue la administración de Joe Biden, y como son aún, porque esto recién empieza, los poderes que tenía detrás, que se pueden identificar con el foro de Davos, donde ahora, en este mismo momento, están reunidos con mucho miedo, hay una situación de pánico en Davos, o personajes nefastos como George Soros. Entonces, hay que recordar, como decía, que cuando uno sostiene que Donald Trump en su primer mandato no inició una sola guerra, como se lo reconoció Tulsi Gabbard, que después podemos hablar unos minutos de ella, este hombre, cuando uno sostiene esto, los críticos de Donald Trump, que esto no quiere decir que uno sea trumpista, sino que analiza con objetividad, a uno le dicen sí, pero fue el que ordenó el asesinato del general Soleimani. Y hay teorías bastante bien fundadas que han sostenido, yo he escuchado a algunos analistas con muy buena información sosteniendo que eso en su momento, que fue sobre la salida de Trump de la presidencia, fue una operación independiente de la CIA. Cuando yo digo una operación independiente, o sea, se sabe positivamente que fue una operación de la CIA. Lo que no se dice, y esta es la teoría, que eso fue sin la autorización de Donald Trump, ni siquiera con el conocimiento, que una vez ejecutado, por supuesto, no le quedó otra, eran dos opciones, o reconocer esto y quedar
quedar muy mal parados. Exacto. Como alguien que no maneja los resortes que no controla, tan ¿no? poderosos como la CIA, que no controla, o que, bueno, que él lo hizo, que es lo que finalmente dijo. Ahora, hay que recordar que el general Soleimani fue el mayor enemigo y estratega exitoso de la lucha contra Al-Qaeda en Siria. Y hay que recordar también que Trump dijo, cuando dio el discurso, cuando ganó las elecciones, dijo que la guerra que iba a terminar y a vencer era Al-Qaeda justamente, y hay que recordar que Al-Qaeda tiene esos vínculos que vienen de la hermandad musulmana, Hamas, etcétera, con vínculos con el Estado profundo de los Estados Unidos. Entonces, aquí es todo un entramado muy, muy complejo, pero creo que justamente Trump está dando en la tecla, porque lo que representa la CIA y este Estado profundo es lo que tiene que, y yo lo escribí en un artículo en el día de ayer, que pronto será publicado, que Donald Trump no tiene la más mínima posibilidad, si quiere llevar adelante lo que él enuncia, no tiene más posibilidad que destruir a este Estado profundo. El tema es la pregunta del millón, es si tendrá la fuerza para hacerlo, el respaldo político y el tiempo. Que esto requiere mucho tiempo. Así que me parece que es súper coherente que en los primeros días ya comience con esta purga, que elimine a estos agentes de estos lugares de poder, de la CIA, y para ir cerrando esta parte por lo menos, es un muy buen signo, a mi modo de ver. No sé si creo que todavía no fue aceptada la nominación de Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud, que ponga en ese puesto, que es muy importante, no es un puesto menor el de secretario de Salud, porque se va a tener que enfrentar, si lo aprueba el Senado, a los lobbies de los medicamentos y de la alimentación. Dos lobbies que, entre otras cosas, manejan el negocio de la obesidad en los Estados Unidos, que es un negocio. Destruir la salud del pueblo norteamericano es un negocio. Aparte, una persona, hijo de Robert Kennedy, asesinado, y de John Fitzgerald Kennedy, también asesinado, y que Robert Kennedy Jr. nunca dejó de decir y de afirmar que la CIA fue la que estuvo detrás de estos asesinatos. Y hay que recordar que el día anterior, el 19 de enero, antes de la investidura, en ese acto multitudinario que hizo Donald Trump en un estadio en Washington, D.C., dijo que iba a desclasificar de forma urgente los expedientes sobre los asesinatos justamente de los dos hermanos Kennedy y de Martin Luther King. Y esto es súper significativo porque desnudaría, si lo llega a concretar, los poderes reales que ejecutaron esos magnicidios, y que como poderes permanentes no son poderes que están encarnados en personas, son poderes reales que siguen estando vigentes y que sin duda yo creo que es una cuestión de supervivencia incluso del propio Donald Trump desnudar y destruir estos entramados. Claro, Cristian, a propósito de esto que estás comentando, tampoco hay que perder de vista el papel de los servicios secretos de Estados Unidos en los intentos de asesinato contra su persona en la pasada campaña, ¿no? Exactamente, fue escandaloso, fue realmente una cosa obscena, como la por aquel entonces directora, si no me equivoco, era directora en cargo, mujer, del servicio secreto, el organismo encargado de la seguridad del presidente, del vicepresidente y de sus familias, cuando dejó hacer de una forma realmente descarada. Gente del público les avisaba, a integrantes de las fuerzas policiales locales, a agentes del servicio secreto, que había un hombre en un tejado con un arma, y pedían autorización justamente a la directora para abrir fuego, porque no era un peligro concreto, porque no había disparado aún. Esas fueron un poco las razones que dieron. Esa autorización nunca se dio hasta que abrió fuego. Entonces, más claro, imposible, que se dejó hacer, yo creo que con la esperanza de que entre comillas, lobo solitario pudiera acabar con la vida del presidente. Y hay muchos motivos para esto. Yo recién mencionaba a Tulsi Gabbard, una ex congresista demócrata, al igual que Robert Kennedy Jr., que salieron de ese partido totalmente guerrerista e impregnado por ese guerrerismo y por ese vínculo endogámico entre el complejo militar industrial y el Pentágono, salieron de esa fuerza política y apoyaron abiertamente a Donald Trump, y siendo Tulsi Gabbard también ex militar,
condecorada, veterana de la guerra de Irak, y cuando definió su adhesión al presidente Trump, entre otras palabras que dijo, mencionó que lo más importante que la llevaba a tomar esta decisión era que Donald Trump no había iniciado ninguna guerra durante su mandato, lo que yo comentaba, y que aparte había hecho todos los esfuerzos posibles a hablar con, y así lo refirió ella, con adversarios, con dictadores, con aliados, con todos por igual para buscar incluso desescalar guerras y salir de ellas. Y hay que entenderlo como una militar, como una veterana de guerra. Hay que entender que al igual que la población civil de los países que agrede a Estados Unidos, también los que mueren son los soldados, los que van como carne de cañón por parte de enviados por estas élites políticas y financieras que generan estas guerras como negocio. Entonces yo creo que acá hay un quiebre y justamente eso es lo que hace que parte del gran apoyo que tiene Donald Trump en este momento a lo interno es justamente un sector muy importante de las Fuerzas Armadas, un sector muy importante de la inteligencia y también esa oligarquía industrial nacionalista de los Estados Unidos, en contraposición justamente a el globalismo financiero corporatocrático, justamente encarnado en Davos, por ejemplo, en la Open Society con la cara de George Soros, y por eso yo creo que hay y con esto cierro, Javier, hay una confusión muy grande que se lleva adelante por parte de algunos, especialmente en Latinoamérica, que se ve la figura de Donald Trump con mucho miedo, que yo con esto no estoy diciendo que vaya a ser una panacea, sin duda que va a ser muy duro, resguardando de los intereses de Estados Unidos y todo lo que pueda sacar de acá lo va a sacar. Hay que ver cómo se plantan los mandatarios nuestros, porque a veces el error es cómo nos plantamos nosotros y si tenemos la capacidad de plantarnos como bloque o no. Pero a lo que voy concretamente es que hoy en pugna a nivel global, que eso es lo que veo yo, no es como veíamos hace tan solo unos meses atrás, el mundo multipolar, fuerte, escenificado, personificado por Rusia y por China como punta de lanza, pero también con un montón de países que se pueden ahí caracterizar como los BRICS, y el mundo unipolar, esta corporatocracia que pretende mantener una unipolaridad y una hegemonía por encima de todos los demás países. Hoy entró un tercer actor muy fuerte que sería este trumpismo nacionalista, avalado por estas fuerzas que mencionaba recién. Entonces son tres fuerzas en pugna, porque no se destruyó al globalismo todavía, sigue latente y sin duda con la esperanza de dentro de 4 años volver y volver con más cosas. Vos fíjate que hay ciertos grupos guerreristas que proyectan una guerra con Rusia a partir de 2027, 2028, coincidiendo aproximadamente con una salida de Trump del poder. Entonces yo creo que hoy, si bien son tres fuerzas en pugna, el nacionalismo trumpista sin duda es una fuerza antagónica con los BRICS, pero yo entiendo que pueden coexistir como adversarios duros. Ahora, un enemigo mortal de estos ambos poderes, de los BRICS y del trumpismo, sin duda es el globalismo que pretende la destrucción de los otros dos. No entiende la posible coexistencia ni con los BRICS ni con este nacionalismo trumpista. A propósito de todo esto y regresando al inicio de la conversación, Cristian, hay que recordar que en el primer día de su mandato Trump puso en pausa de 90 días toda la asistencia para el desarrollo exterior con el fin de evaluar su eficiencia y coherencia con la política de Washington. Esta orden ejecutiva del presidente suspende toda la ayuda a Ucrania. A principios de enero el Departamento de Estado comunicó que desde el inicio del conflicto en febrero de 2022 había asignado a Kiev casi 66.000 millones de dólares en asistencia militar. Y bueno, en este sentido ha hecho unas declaraciones el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov al intervenir en el Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia. Él dijo que en comparación con la incapacidad en todos los aspectos del anterior inquilino de la Casa Blanca, a día de hoy existe, aunque no sea grande, una pequeña ventana de oportunidad. ¿Qué nos comentas de todo esto, Cristian? Sí, concuerdo totalmente con la visión de Ryabkov. Yo creo que lo que se vislumbraba, yo creo que salvó a la humanidad de caer concretamente en una guerra mundial de características nucleares fue la proverbial paciencia casi oriental por parte de Vladimir Putin, y esa paciencia alimentada ante una concreta posibilidad de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y un cambio de régimen en Washington.
Yo creo que eso es lo que mantuvo a Rusia, ¿cómo decirlo?, justamente en esa situación de paciencia y de no responder a las innumerables provocaciones que se dieron por parte de la administración de Biden. Eso por un lado. Por el otro, o sea, si hubiese ganado Kamala Harris, yo creo que no hubiese habido manera de que Rusia tolerara durante 4 años más una escalada incesante y sí hubiese tenido que tomar otro tipo de medidas mucho más contundentes para mostrar que estaba dispuesto a todo para garantizar la supervivencia del Estado y del pueblo ruso. Eso yo no tengo la más mínima duda. Ahora, pasado ese escenario, con Trump en la Casa Blanca, yo creo que el escenario de guerra mundial está totalmente eliminado. Pueden haber declaraciones un poco más altisonantes, menos, pero siempre, fíjate que hasta ahora nunca salió del marco del respeto. Lo más fuerte que dijo en las últimas horas Trump fue estas cifras que a mi modo de ver está tomando cifras muy reales, a mi modo de ver, respecto a las bajas ucranianas al hablar de 700.000 soldados ucranianos muertos. Yo creo que son cifras que se aproximan mucho a la realidad y al hablar toma las cifras occidentales que son totalmente exageradas al decir que las bajas rusas, los muertos rusos militares serán 1 millón. Yo creo que según algunos datos que tengo la proporción ha sido de 9-1, lo cual nos estaría dando, tomando las bajas estas, que para mí son más, pero las 700.000 ucranianas estaríamos hablando aproximadamente unos 100.000 militares rusos muertos, que son números terribles, pero digo, y a raíz de esto agregó Trump que Putin estaba destruyendo a Rusia y que tenía que sentarse a negociar y que sin duda se iban a sentar a negociar y hablando de la economía rusa, pero no saliendo de un marco de respeto. O sea, si vos contrastás cuando le dijo gobernador a Trudeau y destrata a sus, entre comillas, socios y aliados europeos y al canadiense, con Putin y con Xi Jinping, no sale de un marco de respeto en el cual cómo se dirige a ellos. Eso ya marca una gran diferencia. Y vos fijate que eso, aparte de ser una ventana de oportunidad, como mencionaba el alto funcionario ruso, también hay algo que es súper interesante. Esto que vos marcabas de esta suspensión de ayuda por 90 días a Kiev tiene un número muy similar a lo que dijo Kellogg, si no me equivoco, el enviado, el negociador, que en realidad las negociaciones las va a tener en sus manos Trump, eso no tengo ninguna duda, pero cuando se habló de un plazo realista de 90 días para llegar a un acuerdo de paz, yo creo que por supuesto esa suspensión de ayuda y esos 90 días que transcurrirían en contraste con los 100 días que mencionaba Kellogg, yo creo que por supuesto van a incluso servir para que también se llegue a una paz duradera, porque no puede haber tal paz duradera si no también vuelve al seno de la Federación Rusa otras regiones rusófonas, culturalmente rusas y que quieren hacerlo, que su población mayoritariamente quiere hacerlo, como por ejemplo Kharkov, Mykolaiv, Odessa y algunas otras. Entonces yo creo que realmente hay un marco de cooperación y un papel de Trump poniéndose como mediador y yo creo que el mundo, habría que ver, no lo consulté, pero habría que ver cómo marca el famoso reloj nuclear, dónde está ahora en comparación a una semana atrás, por ejemplo. Muchas gracias, Cristian. No, como siempre, Javier, gracias a vos y un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.